tenemos la cena. The voice of the Absolute is strong here. And getting stronger. I don't know how much longer I can resist. Ese señor, ¿por qué se me ha vestido en plan sexy? But it's good to see you're making progress. Pero Thrall. Y ese pijama. De intimissimi que me llevas. Que te realza el tono de los ojos. You took an unexpected route here. You did a brave thing. Saving those people in the grove. Thank you. Ni siquiera fue una elección, necesitaban mi ayuda. He hecho lo que he podido, pero no tengo claro que vayan a sobrevivir ahí fuera sin ayuda. Don't be so hard on yourself. It's not your fault the world is wicked. You did the right thing. Ay. It just doesn't stop. Percepción We fallada. are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. Os explico. Aquí si tenéis un poquito de percepción, que ya sabemos que angustia, en fin, miradle la cara, ¿vale? Tiene la inteligencia de un bolígrafo. Pero si tenéis percepción, notáis que el tío está muy cansado y podéis darle un abrazo, que es muy cookie. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? I'm afraid this burden is one I have to carry alone. I just hope my powers last long enough to see this through. Okay, In any case, the Absolute knows you carry me with you now. It wants to retrieve me. ¿Por qué te quiere la absoluta? No permitiré que eso pase. Vamos a saco con Thrall, ¿eh? I know. I'm glad you're on my side. Vengo a sonríe. I am the only one who can resist the Absolute's influence. Hence its fear of me. Its desperation. Unfortunately, that also means it is dedicating more and more resources to my retrieval. The task ahead is monumental. But we're all that stands between victory for the Absolute and freedom for all. This is not just about you and I anymore. It has become far bigger than us. You must infiltrate Moonrise Towers, discover the secrets of the Absolute, and put an end to it. So we can finally be free. Now I must rest. And you must carry on. Do not let my efforts be in vain. Se ha quedado buena tarde. Vamos a hablar con Damo. It's you. What are the odds? So glad you're all right. Well, as all right as any of us. A makeshift Harper's Fire might not be where I hope to set up shop. But maybe I've got something you can use anyway. And if you find any interesting materials in need of working, I'm happy to help. Materiales interesantes, ¿qué quieres decir? I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons, but no one has earned my trust if not you. When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Powerful, exuberant. It'll kill you if you lack technique. I could sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. Underground, maybe. Out there in the shadows. If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. Vale. Parece que pasaste una temporadita interesante en los infiernos. Some of us had it easier than others. The baker, the schoolmaster. When Elturel was swallowed up, they could do little but survive. As for me,
I won't say I enjoyed my time there, but it was certainly instructional. Mira, encontré unas máscaras infernales. ¿Te sirven para algo? Estas son las máscaras que nos guardamos. Brut, ¿no vas a salir? No. Toma, un palito. ¿No te pongas pesado? No. Toma. Este perro quiere estar todo el día y toda la noche en la calle. Encontré unas máscaras infernales. Using something that's already fabricated is tough, but I can try. How many do you have? Tengo 3 máscaras. I thought I sniffed American scent somewhere. These must have been a pain to get a hold of. American masks are brittle, so what I make won't last as long as my usual pieces. Pobre Damon, tío. Nos lo encontramos en la arboleda y estaba trabajando. Nos lo encontramos y en medio de la oscuridad y la maldición y el tío está trabajando. Ni un descanso para hijo de puta, ¿eh? ¿Cómo le gusta su trabajo, tú? A ver qué me vas a dar. Be careful who sees you using that. You might draw the wrong sort of eyes. Explosivo Orton. Ok. Daño de fuego. Vamos a hablar con el buey raro. El buey raro, si no os acordáis, estos eran los 3 bueyes que estaban en la arboleda. Vamos a hablar primero con los otros. Glad to see you made it. I am. Indeed I am. Me alegra ver que tú I también. remember you from the grove with the druids. I hoped to see you again. And now I have. ¿Cómo conseguiste cruzar las sombras? On the double. One hoof quickly following the other. Ok. Hola, güey. It's toasty in here. Y ahora vamos a hablar con el güey raro. No, still incapable. ¿Incapaz de qué? Not for you to know. A ver. Eres el güey que conocí en la arboleda. Antes pasabais hambre, pero salvé a todos y ahora tenéis comida. Vamos a echarle... Tenemos desventaja. Vamos a decirle algo que no tenga desventaja, tú. A decirle, pues... Venga ya, ahora me pica la curiosidad. Hay que sacarle un poquito de información, ¿eh? Y os cuento qué pasa con este puto buey. Well, come close. Your mind to mine. Are you satisfied? Tu mente, las visiones no deseadas, nos parecemos mucho. A kindred spirit. But I only wish to be an ox. Do you understand? Yo no quiero ser un maniático homicida. Tú también intentas huir de los pensamientos violentos, ¿verdad? My little secret. Te cambio tu secreto por el mío. Vaya que sea, adiós. Toodaloo. Chaito. Os cuento qué pasa con este buey. Si le seguís el rollo así y le dejáis con su secreto, nos lo volveremos a encontrar en el siguiente acto. Aunque no sé si nos lo vamos a encontrar porque mi idea es que esto se vaya a tomar por culo, pero bueno. Y podéis ir y hay como un evento y podéis llegar con él hasta Baldur, que está la puerta de Baldur. También podéis seguir presionándolo, tirar percepción a tope y entonces descubrís que no es un buey, que es una gelatina de esas chungas. Y lo matáis aquí y entonces pues los 2 bueyes que están aquí al lado te dicen como... Hostia, sabía que era raro, pero no me imaginaba que fuera una gelatina de estas, ¿no? I only need one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlek to... Touch people! Exactly! Oh my god. It's really happening. It's been so long. We've got the iron. Let's do this thing! Hang Estoy on! feliz.
I think you'll want to hear the bad news too. Yeah, sure. But first, fix me. Please. Dejemos que Demon se explique, parece importante. Fine. Well, go on then. I don't enjoy saying this, Karlak, but there's no two ways about it. Your engine is going to blow and I can't fix it. I'm not sure anyone can. It's simply too hot to exist here in the material plane. Unless you return to Avernus for good, this thing is going to blow. Sooner rather than later. But still, you can give me something that will let me touch again, right? Safely. Yes, but... That's all I need to know. Do it. Please. Oh, venga, dame el hierro, pongámonos mano a la obra. Le han dicho que va a morir, pero en fin, pobrecita. Well. Que lleva 10 años sin tocar a nadie, tú. All right. This shouldn't take long. Dale al martillo, damos. Me hace mucha gracia Carla, mira. Se pone todo nerviosita. Same as last time. You'll need to install it yourself. This should do the trick. ¿Cómo se mete esa cosa en la teta? No lo entiendo. There. So did it work? Only one way to find out. Que a ver, que yo he visto que Carlac tiene como una entrada, como una cosa de acero, como una grapa de acero aquí y en la parte de atrás. No sé si eso se puede despegar, pero igualmente. O sea, para llegar al corazón hay músculos, ¿no? Y huesos. ¿Cómo te hurgas ahí entre los pulmones y entre las cosas? Porque vale que a Carla le vemos aquí el costillar, pero supongo que Carlac tendrá pulmones y tendrá cosas como todo el mundo, ¿no? No sé, es raro. Besarla, quedarte inmóvil, como una subnormal. Abrazarla, vamos a darle un abrazo. O la besamos, en plan, no. Angustia la abrazaría. Ven aquí. ¡Bien! Thank you. Oh, esta mona. Abrazo grupal. Nos abrazamos todos. Me faltan opciones en el área de estudio. Me está diciendo que si podemos ir a follar ya, ¿eh? There's something I need to tell you. That engine of yours. It's contained for the moment, but it's just too hot to Ya no lo has exist here on the contado, material Damo. plane Ya nos has dicho que va a indefinitely. explotar. I know you know that, but the thing is, there's a cure. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Or this thing is going to burn you up from the inside out. And sooner than you think. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure. But at this point, I think we all have to face the inevitable. Entonces tendremos que evitar lo inevitable. Es que no se puede evitar. Es una putada. Lo primero es lo primero. Carla puede volver a tocar. Vamos a celebrarlo. All this doom and gloom. I have something far more exciting on my mind than this bloody tin box. Fiesta. Thanks, Danon. Really, you've given me more than I could ever repay. It's been my pleasure. Good luck. Both of you. Look after yourself, all right? Bien. Creo que si vas con Carlac, jugando con Carlac, en plan haciendo la historia con ella, y no te enrollas con nadie, la tía se pone a fantasear con Damon. Y normal, a ver, ¿sabes? El tío le ha arreglado el motor que llevaba dentro, quiero decir.
Es más majo que las pesetas. This is the best day. The best day. Ole, me alegro mucho por ti. Por los dos, si te soy sincero. Me alegro muchísimo por ti, Carla. I'm so happy for me too. Now I just need to find someone to cuddle up to tonight, and I'll be the happiest woman on the Sword Coast. ¿Has pensado en alguien? I'm not sure. Depends who's got me in mind. Withers was giving me the old eye the other night. Then again, maybe it was just an old eye. No le vamos a hablar de lo de Damon porque se enfada. ¿Qué pasa, Rafi? ¿Me puedo sentar? Y hablar ahora con él. Ay, me levanto. It's good to see you ¿Ves? No, hay again. no sé si esa I'd cinemática la han ask if quitado o you've qué made any pasa. progress with your little problem, but the telltale twitching of your eye is answer enough. Qué guiño, te estoy guiñando porque quiero filtrar con trigo, Rafael, no es porque tenga un gusano en el cerebro. Otra vez tú, seguro que tu aparición no es mera coincidencia. My dear, nothing is coincidence. Mortals trifle themselves with free will, as if their betters have not molded every potential path ahead. No offense meant, of course. I'm sure everyone in Last Light thinks they could have changed things. They're not the only ones ripe for temptation, you know. My last contract here fed me for decades. La maldición no es cosa tuya, ¿verdad? Please, I would never leave such a mess behind. Far too much attention for so little gain. I never surrender knowledge for free. But one good turn deserves another, does it not? To repay you for the souls sent my way, I offer a taste of the truth. Ketheric Thorm, proud father, man of faith, utter fool. On the night the Harpers sealed him away, someone murdered his entire army in cold blood. Now who would possibly benefit from such a massacre? Es que este If you cabrón want to está know metido en more, todos I lados, could work the exchange of such precious knowledge into the terms of your future deal. But the time for quibbling over clauses and contracts hasn't quite arrived. You'll be limping back to me soon enough. Not with you, at least. Although I sense there's something your friend wants to ask me. I do. I have a proposal for you. A proposal? If you're hoping to taste my blood, little vampling, think again. It burns hotter than wyvern whiskey. This is serious business, devil. My old... well, a long time ago, someone carved infernal runes into my back. They are a fragment of a contract. I'd like to know what the full contract says. Tío, Rafael está metido en todo el ajo. Ahora, más adelante descubriremos que el bicho que mató a toda la hueste de Catherine Thorne cuando lo atraparon, a todos los verdugos oscuros, fue un demonio mandado por el puto Rafael. O sea, este tío está metido en el ajo desde el principio de la puta historia. Si le decimos a Astarion de qué está hablando, qué cicatrices, te desnudan a Astarion, por lo menos de cintura para arriba, para enseñarte las cicatrices. Pero nosotros ya se la hemos visto. Y las cicatrices también. No creo que lo sepa. Es una idea nefasta, Astarion, tiene que haber otra forma. Oh, such impatience. It's something very important to your master. But is it a love letter, a warning, or a deed of ownership? I could give you all the gory details. But of course, you'll have to do something for me first. Let me think about it and get back to you. You'll get back to me. This is important, devil. When? Don't worry, I'm motivated to help you.
Scars often tell such wonderful stories. I think yours might be truly exquisite. I'll see you soon. Hiss! I say hiss! ¡Yes! No, ¿a qué vienen esos bigotes tan agitados? This is my territory, and you're in it. Vengo con buena intención, tan solo quiero admirarte de cerca. I'll allow it. Si quieres una buena pieza, ¿cómo llegaste aquí? I slept, of course. Tienes pinta de saber lo que se cuece. ¿Te has enterado de algo interesante por aquí? Good of you to notice. For my part, I have noticed the cleric is a liar. She promised me a bit of milk. Do you see any milk, do you? Nor do I. Disgraceful. Disgraceful. Admira al gato en silencio. You've had enough. Now go. Quickly. Yes. Kiss. Oh, sod off. I'm only here because you helped me and my family. I was ready to cut and run back at the Grove, but you had other ideas. Carl and Leo are taken in by your crap. You convinced them to play hero, and now they're gone. Entonces mi deber traerlo de vuelta. They're my responsibility. Me hace gracia el giro. You go save the world, or your own arse, or whatever it is you do. I'll fix this. Básicamente han secuestrado al hermano y a la hermana de Roland y por eso está aquí en plan borracho. Oli. We believe the cultists have taken Duke Ravengard to Moonrise Towers. I don't suppose you found a way in. Aún no. I trust you'll do everything you can to free your father. But, in case you don't find a way, I'll be heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. You know the name Gortash, a councillor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. ¿Qué es la Guardia de Acero? The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives. Except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketherick throws at us, I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. We'll meet again, God's willing. Hola, Yajiras. Be welcome. Have a drink. Súper fangirl total. To your very good health. Os comento, seguramente vamos a tirar mal. Nos ha drogado, ¿vale? Pero no es para matarnos, es para son sacarnos la verdad. Entonces vamos a tirar medicina. Ah, bueno, hoy está saliendo todo bastante bien, ¿eh? You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jaheira smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. Hierba de Cloud. Esa no es de Final Fantasy. Supongo que debería agradecerte que no hayas usado aliento de Venia. A paralyzing agent? I do not think we're quite so far gone. Yet. Tomarte el vino, rechazar. You don't know what you're Hasta a Leo le missing. gusta.
No necesitamos que no necesito que una droga para contarte la verdad. Well Soy over a estúpida. century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? No. Ahora entiendo por qué me drogaste el vino. Just answer the question. Yo te contesto, pero no me drogues, hija de la gran puta. Vamos a soltarle la druidada esta. Por cierto, ella también es druida, ¿eh? El río cambia a medida que fluye, pero sigue siendo un río y yo sigue siendo yo. But a river can flood and break its banks. If the parasite changes you, tries to break you, could you resist? Sí. Good. I will take your word for it. And hold you to it, too. I have Sí, buena every gente. reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Si ha vuelto, tal vez tendríais que haberle dado más fuerte en su momento. Believe me, he was well and truly dead. I locked his corpse in the Thorn Mausoleum myself. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead Esa es la and guerra que buried. también luchó Halsey. But he's returned. Not only does General Ketherick Thorn live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Me esfuerzo mucho en ser. ¿Qué tienes en mente? Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketherick is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Los druidas y los arpistas vuelven a unir fuerzas para hacer frente a Catherine. Qué apropiado. Liberaremos esta tierra de su yugo. I appreciate your enthusiasm. Just be sure it doesn't make you leap before you look. Infiltrate the towers, and Ketherick's downfall begins. What's more, you'll find the cure for that thing in your head. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketherick's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. ¿Cómo puedo llegar hasta él? Las torres están rodeadas de sombras. ¡Ojo! You're not our only secret weapon. Isobel, a faithful cleric of Selûne, and a light in the darkness. Esa es la que está arriba. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. No vamos a ir a hablar con Isabel. Veritas and his honeyed words of violence. ¡Ay, no! ¡Es mi mayordomo! You Ay. called for me, milady? ¡Coño, qué susto! No te me acerques así. Me cago en los infiernos. Soy yo total. Yo diría, ¡hostia puta! Me cago en los infiernos. Puede leerme los pensamientos. I don't need to. They are all the same.
There is but one thing on your mind, and it won't go away until your thirsty urge is sated. I come here, for I wish to bring you another powerful tithe. But I cannot grant you this prize quite yet. You must do something divinely unspeakable Me first. flipa tu gorro. Vas a darme un premio. A ver. A ver. Somos estúpidas, pero no somos una asesina en serie. No sabemos lo que nos pasa. Este tío dice que es nuestro mayordomo infernal. Algo está ocurriendo que se nos está escapando y todavía no lo entendemos. Yo pediría... yo no hablaría nada de esto. Yo cogería a ese pequeño enano que parece salido de Hazbin Hotel y diría: vamos a ver, hijo de puta, cuéntame todo. ¿Por qué tengo ganas de matar a todo el mundo? Entonces vamos a decir: no he matado ya lo suficiente. Ah, you are such an eloquent and well-mannered master. I'm sure you will breeze through these trivial little exams with great distinction. You will receive a royal prize for killing this pretty girl. Sí, hombre. Isabel, the cleric with the sweetest face of the moon. She is too precious to live. Pero que no quiero matarla, que lo que quiero es que la secuestren. No es lo mismo. ¿Qué ha hecho para merecer semejante destino? Why? The greatest crime of them all. Nothing at all. Qué bien. No pienso volver a ponerle la mano encima a otro inocente. Oh, Master, consider the tiny mishap with the bard you had the last time we met. Your unconscious clever mind hungers for extreme violence. Who knows who you might kill next if you do not satisfy your urge. Be true to yourself, my lady. No me gusta nada el mayordomo, nuestro mayordomo Casimiro, el mayordomo infernal que nos ha tocado, un poco hijo de puta. Your church every day, my queen. Your followers are legion. Go. We'll wait for your signal. Your faithful stand ready, Majesty. Soon. Lo que no sé de quién habla este tío. Este tío está hablando de la absoluta. Yeah, we're boss. Something Culo moved araña. up there. Want me to drag it out? Dan la señal a los arbitros. In the dark. Kill them. Destroy the blasphemers. Es que no sé si ese tío, el bicho araña, es seguidor de Shard o de la absoluta. Breathe deep and move. ¿Puedo hablar con vosotros? Splendid show. Newsworthy even. Where's Baldur down when you need her? Go on, check the Directo. The lantern's yours for the taking. Bien. Pues nada, la araña tiene una linterna. Aparte de una espada. The lantern gives off a chilly glow, protecting all in its vicinity from the surrounding shadows. I'll be damned. I can feel the light clear down to my bones. Farewell then, and may the path to the towers rise to meet you. Hasta luego. Por cierto, lleváis antorchas. Tiny pixie trapped within. These fey creatures were well known among druidic circles for both their playful hijinks and malicious trickery. Oh please, oh golly, me oh my. You must release me or I'll die. This lantern only lights the way when I am hurting night and day. Me gusta un montón porque habla utilizando en verso. ¿Quién eres? My name is Dolly Thrice. Now won't you free me from this vice? Necesito protección contra esta maldición. Si te suelto, ¿me ayudarás a viajar a través de las sombras? It would be my pleasure, truly. Once I'm freed, I'll help you duly. Liberar a la Pixie. A Astarion no le agrada. Astarion me puede comer el chirri.
Been trapped in that coffin with no one but a mad rider and my own farts for company. Did me a good turn there, didn't you? What do I owe you? Pues sería muy hermoso poner fin a una vida en sus primeros instantes de libertad. A ver. Negarte a aplastarle, pedirle ayuda contra la maldición de la sombra. Sure I can, but will I? Yeah, sure, why not? Here, give this bell a shake. Speak the magic words and you'll get what you've earned. Protection from the shadow curse. What more could a dingus want? You're welcome. Adiós, Dolly, Dolly, Dolly. Y ya está. And she has such a way with words. A ver. Ay, Dios mío, Astarion. Ay. Toc, toc. Soy Angustia. I scared you! I saw it! Nobody beats me at hide and seek. Will you play with me? Patada en la cabeza, niño. ¿Quién eres? I'm Oliver. I'm 7. Will you play with me? Druida, sabiduría, -1. Ah, no, +3. Este chico exuda una magia que te resulta familiar. Intentar entrar en comunión con ella. Uf, tengo que tirar dados. Ayer no salieron todas las tiradas bien. Evidentemente hoy van a salir todas mal. Porque el karma existe, gente. Below the layers of shadow and curse, you sneak a fleeting glance of this creature's true nature. Not an ordinary child, but not a spectre either. One part of a greater whole, something ancient and oddly sad. ¿Quieres jugar? Está bien. All right. I'll hide and you seek. Find me and you win. Vámonos. Get ready and no cheating. Bueno, básicamente hay que encontrar niños. Astarion, ábreme esto. Lo que digo siempre cuando empiezo directo. Lamento mucho los cortes que vayáis a ver. No es mi culpa. Vivo en Mordor y no hay cable. You weren't supposed to find me. You weren't supposed to win. Juguemos otra vez. Good idea. You're smarter than some playmates I've had. They always tried to leave before I was done with them. Try to find me again, but my family will be looking for you at the same time, so don't get caught. Cuando dice su familia, se refiere a las putas sombras estas de los huevos que están moviéndose, pero no pasa nada si las matáis. Lo que pasa que si no las matáis, si encontráis al niño, el niño está aquí dentro, está dentro de la puta casa. No quiero tirar nada, quiero correr. Entonces vamos a pasar corriendo de forma lenta a los Solid Snake por aquí. Y el niño creo que está aquí, otra vez. Entonces vamos a mover a todo el mundo para allá. Porque si encontráis al niño antes, os libráis de la batalla. Y es un coñazo la batalla, o sea, son sombras. 3 sombras y un perro, creo. A ver, chicos, ¿podéis moveros un poco más? No. No, no, no. Mierda. Me he puesto nerviosa. ¡Ay, Will, que te van a encontrar! Mira, meteros aquí en este rincón y... reza para que nos vean. Gato. Molaría que el gato se pudiera agazapar. De hecho, el bicho este se puede agazapar, pero el gato no. Ah, por cierto, ayer vi un vídeo en YouTube que es una puta locura. Ay, Will. Es una puta locura. Vi a un tío que ha jugado el Baldur gay, pero siendo gato todo el rato. O sea, se transformaba en gato y hacía todo lo que podía como un gato. Evidentemente no es mucho lo que puedes hacer porque no puedes hablar como gato. Ah, mira, el puto niño está allí. No puedes hablar como gato. Pero, claro, él... La cosa es que muchas misiones... No quiero robar, quiero encontrar, puto niño de mierda. Hola, niño de mierda. No. Oliver. ¡Oliver! ¿Te has quedado pillado?
Win! I always win in the end. ¿A que nos ha ganado? You did better than most, though, so I'll let you go. Here. Second prize. You'll need it. Bueno, pues casi mejor que nos haya ganado. Creo que el anillo te lo da siempre. Y si le ganas tú se enfada un poco, en plan, se rebota. No, todavía más para abajo. Bueno, vamos a dar un lindo rodeo. Por aquí. Me pica un ojo. Tengo una vela encendida, tendría que apagarla. Aunque bueno, por aquí a lo mejor saltando, por aquí también se puede llegar, creo, ¿no? Sí, por aquí también se puede llegar. Venirse, perros. Guardando. Como salvamos a la Pixie, tenemos la bendición de la Pixie, las sombras al entrar aquí no nos hacen nada. Estamos bien. Vamos a explorar la ciudad. Top, top. See that symbol on the ground? This was in Mason's Guild. ¿Tú crees que esto es un de estos de canteros? A lo mejor hacían montaditos en este sitio. You can tell because it's a mess in here. Pues sí, hijo, sí, somos un poco caóticos los artistas. ¿Qué le hacemos? No podemos tenerlo todo en esta vida. Creo que aquí había, por aquí arriba había algo. Mira, sí, aquí hay un cofre. Vamos a subir. Siempre tengo la sensación de que nunca me hago la ciudad 100%. Siempre tengo esa estúpida sensación de me estoy dejando algo. Wow. Ha merecido la pena subir los escalones. Gente, a bajarlos. De hecho... en mi penúltima partida, la que tengo también con Astarion, descubrí una cosa que no había descubierto nunca. Let this be a warning. Those who defy Shah's will shall suffer darkness without her blessing. Qué buena onda, la verdad. Shar. Se le ve simpática, nada rencorosa. ¡Niña de mierda! ¡Oli! Esta es la que salvamos en lo de los druidas. Que había intentado robar el ídolo que tenemos nosotros. El ídolo de los druidas. Y se ve que el ídolo le ha dado poderes. A la vela, eres un X-Men. Our little idol thief from the Druid's Grove. Muy bien, Astario, ha estado ahí agudo. Sorry. Knocks the wind right out of me. Me impresionaría más que lo hubieses matado. A la vela. Espérate, druida, has aprendido una magia similar a la mía. ¿Quién te enseñó el saber druídico? No one. I learnt it all on my own. Well, I had a little help. That druid idol I took, it changed me. I can do all sorts of stuff now, not just the vines. I think real hard and say some loud words and then it happens. Mostly. Se ha convertido en una mutante, en un X-Men. La magia de la naturaleza se va haciendo más fuerte con la edad joven. Aprenda a controlarla mientras aún pueda. If I get strong enough, I won't have to run next time. Okay. I promise to be really good with practicing, but only if you look for Mum and Pops. Deal? Encontraré a tus padres. Thanks, miss. I knew you'd help me again. The vines won't last forever. I don't suppose I can stay with you. Ojalá se uniera a tu Just equipo. till you find Mum and Pops. I won't be any trouble, I swear it. Por una vez transmitir unas palabras amables. Ofrécele refugio. Olvídalo, nada de niños en mi campamento. El campamento del amor y la muerte. Que sí, coño. Oh, thanks. You're the best. So you send Mum and Pops there. I'll be waiting, hero lady. Hasta luego, Arabella. Bueno. Evidentemente, si no salvas a la niña y la mata
la perra de la coga, pues no te la encuentras aquí. De hecho, esto que viene ahora es súper Silent Hill. Yo no sé si lo hicieron pensando en Silent Hill o no, pero toda esta parte de aquí es muy, muy rollo Silent Hill, que flipas. Literatura. Sierra, caja de música. Ah, las cajas de música están muy guay. Me la llevo. De recuerdo. Nada. Trapos. Bola. Escudo, bola, espada, tambor de mano, laúd, bandeja de esponja, libro mayor de sanadores. Seems simple enough. Un inventario de cataplasma, tónicos y pociones de la Casa de la Sanación de Railway. Los suministros se redujeron de forma drástica en sus últimos días y en la portada del libro está garabateado con tinta negra solo para verdugos, sin excepciones. Un mapa viejo de estilo druídico que indica lo que parecen rutas. Esto ya lo hemos leído. Tambor, laúd. Oye, ¿vosotros qué me lleváis de fanfarria? A Astarion le pega muchísimo el violín. Y este que lleva un laúd, ¿no? Sí. Otro laúd para Karlak, no. A Karlak le pega un tambor. Toma, Karlak. Un tambor para ti. Pero póntelo, perra. Ahí. Bueno, se viene, gente. ¿Sabéis quién es Loke y quién es Comira? Los padres de Arabella. Don't call the doctor yet. I've got potions, switches. I know I can do this. Oh, you're a patient. This is the children's ward. Triage is back that way. Is that Arabella's father she's tending? Our little idol thief has some terrible luck. ¿Por qué estás tratando a un cadáver? De hecho, el doctor ha solicitado mi presencia. Posee un gran dominio de los remedios naturales. Vamos a engañar. De forma druídica. Ay, por los pelos, angustia. Most unorthodox. But I am not one to question the doctor's methods. Do you need something of me? Veo que tienes suministro médico. ¿Tienes alguno de sobra? I will sell you what I can, once I've stabilized the patient. ¿Por qué estás tratando a un cadáver? Not dead, merely medicated to ease the pain. Tocar sutilmente el cadáver. Druida engaño. Ah, has inducido un sueño de lo más tranquilo. Tu conocimiento de las hierbas es impresionante. El doctor estaría orgulloso. Vamos a seguir con la mentira a saco. Yes. Yes. I knew these hands would not fail me. The patient is sure to recover. Seguro que sí. Not much left now, but you're welcome to look. Es una tienda, esta tía, básicamente. Vende pociones, veneno, comida en buen estado, para sorpresa de todos los que estamos aquí. ¿Te interesa la joyería? Porque tengo un montón. ¿Esto qué hace? Cuchilla de hielo. No sé si lo quiero. Irisín de ver la oscuridad. No me interesa. ¿Qué más te vendo? Astarion, por algún motivo, tiene un limón podrido en el inventario. Grande, Astarion. Un escudo que da sigilo. Now, if you'll excuse me, I've got to tend to my patient.
podemos hacer con ellos es hablarles con un pergamino de hablar con los muertos. De hecho, Astarion tiene el hablar con los muertos. A la madre no se lo tiréis porque no hace nada, se lo tiráis al padre. La madre es como que no tiene ganas de hablar. The corpse regards you lifelessly. ¿Cómo perdiste la vida? Sisters. Los mataron aquí. ¿Qué hacías aquí? Betrayed. Ran. Shelter. Te equivocaste de camino, crack. ¿Dónde está Ceblor ahora? The corpse remains silent. It does not know. Vamos a dejarlo porque sabemos quién es de sobra. Son los padres de Arabella. No. Bueno. Never mind. Tendremos que decirle a la niña que sus padres están muertos. Sad news. Seguro que se lo toma bien. One day I'll catch a break. Ya os digo, esta parte es muy Silent Hill. A mí las hermanas estas me recuerdan un montón a las hermanas del juego. Hechizar personas. Y yo que he abierto esto sin querer porque le quería dar a esto. Apuestas del personal de la casa de sanación. Una muñeca, un collar. Vale, cosas que apostaban. Ok. Vale. Llegamos a esta parte. Esta parte está guapa. Por cierto, yo los viales de sangre coagulada me los llevo porque después me gusta ponérselos a Astarion cerca de donde él duerme. En plan, toma Astarion sangre. Para cirujano jefe del hospital del puerto, puerta de Baldur, de hermana Ana Lidwin, capa oscura, casa de sanación de Redwing. ¡Urgente! A quien corresponda. Son tiempos desesperados en Redwing. La guerra ha llegado. ¿Acaso no enseñáis que nuestro deber es curar a los heridos, reconfortar a los que sufren, sin que importe a qué dioses adoren o a qué adalides sigan? Sin embargo, nuestro cirujano, Malus Thorm, o sea, es familia de Catherine Thorm. Sigue su propio credo, la voluntad de Shar, como diría él, y no me atrevo a discutir sus decisiones o las de ningún otro Thorm. Permite que nuestros suministros escaseen, deja que las heridas de algunos pacientes se infecten para estudiarlas, y me ha dado orden de atender solo a los verdugos oscuros. Os lo ruego, señor o señora, enviando ayuda para que podamos limpiar y cerrar todas las heridas, incluso las de los arpistas y los selunitas. Aceptaremos con humildad todo aquello que podáis ofrecer, pociones, hierbas, suturas e incluso clérigos. Ayudadnos a sanar con gratitud, Ana Lidwin. Vaya. Que están bastante locos los Thorm. Vamos a guardar. Y vamos a bajar. ¿Podéis mirar el diseño de este maldito hijo de puta? Que parece sacado de otro... Que estoy jugando a otro videojuego. ¿Y qué me decís de la sister de Silent Hill? ¿Son o no son Silent Hill? Son muy Silent Hills. Atentos. The objective of the Scalpel Sisters is to soothe. For the scalpel indeed is an extension of Shah. See how the patient reacts when I but stroke the right nerve. Hear its comfort, hear the very melody of mercy. Pray, sister, show us the extent of your beneficence. Stop. Stay your hand, for it slaps where it should stroke. We can hardly hear the patient's sighs of solace. Perhaps it is our unexpected audience that makes you quiver. Come, step forward. You are no sister, but that matters none. Every student is welcome. Vale, os cuento. Hay varias formas de hacer esta mierda.
podéis enfrentaros a él, podéis hacer que las enfermeras lo maten a él y así no tenéis que matar ni a enfermeras ni nada. Bueno, creo que esas son las dos únicas formas que se puede hacer esto. Yo siempre consigo que las enfermeras lo maten a él y así me ahorro el tener que luchar contra él y lo luteo. Quiero que deje de una vez este enfermizo espectáculo, druida. No soy estudiante, sino que busco información sobre la maldición. Es una plaga para estas tierras. Vamos a ir en plan... O sea, que somos druidas. Vamos a ir por este rollo. A curse? Nay, a cure that leads to the very pinnacle of being. Absence. Absence. No other word captures the heart of Shah so very perfectly. It is the scalpel-led journey that leads from pain to peace. Ay. What the fuck is this loon talking about? See? Le ha sacado los ojos. It's the light of eyes, but the cancer that causes one to witness the laceration of being. If light is the symptom, then darkness is the cure. For in light there is presence, but in darkness there is absence. In light is presence, in darkness, absence. Tu lógica no tiene fallas, hermano. But you, look how the succor of Shah eludes you. See how painfully present you remain. We do not wish to see you suffer so. Let us cure you. Vale. Aquí está el tema. Las hermanas no están listas. En vez de curarme, me harán enfermar. Que esto creo que es que el tío dice que se maten las unas entre las otras. Religión, recordad lo que sabes de las enseñanzas de Sharp. Tenemos -1 de inteligencia. Investigación, examina a las hermanas y sus implementos. Vamos a guardar porque... normalmente uso religión, tiro bien y entonces convenzco a que el tío se ponga para que las otras lo maten. Pero bueno. Vamos a examinar a las hermanas. The sisters' blades are bloodied and dull. Only the most measured hand could make a clean incision. Mira, sus filos son irregulares. Hace falta practicar más para realizar una cirugía eficiente. Y entonces matamos a este hijo de puta. Vamos a hacer religión. Pero vamos a fallar. Estrepitosamente. I am fucking surprised. You remember Ashara and Maxim. Go forth and sow doubt, but do not compel it, for only the willing may know the lady's embrace. Vale, ahora le podemos decir otra vez más. El sujeto está contaminado. El auxilio de Shar solo se ha de otorgar a los dispuestos. Intentamos hacer lo de las hermanas. Vamos a guardarlo otra vez. Que es gratis. Intentamos hacer lo de las hermanas. Es que nunca he hecho que se maten entre ellas. Siempre he matado al cirujano. Porque me da asco. A la quinta. A ver qué pasa. Their incisions are, as yet, still straight with imprecision. That much I must concede. How to steady their hands, I wonder. Para empezar necesitan a un mejor sujeto para practicar. No un estudiante, sino un maestro. ¿Por qué no dejar que mejoren sus habilidades unas con otras? Vamos a hacer eso. Es que quiero ver qué pasa si dejamos al tío bueno, vivo. Lo voy a matar igualmente, ¿sabes? Pero... ¡Jolines, angustia! ¿Qué te pasa? Yes, for are we not all in need of a cure? The scalpel does not discriminate. Let each and every one of you partake in its soothing journey. Absence, sisters, acquaint yourselves. Momento Silent Hill total. It is a proud moment when one sees one's teachings so lovingly taken to heart.
You are Unas to be enfermeras, commended for their graduation, rewarded with the promised cure. Come, I will acquaint you with the lady's dark-fingered embrace. Druida engaño. Buscaba un propósito en el mundo natural. Pero ahora veo que echar es el único camino. Hazme una demostración, te lo suplico. Persuasión. Prefiero familiarizarme por mi cuenta, si me explicas cómo hacerlo. Vamos a intentar que ahora el fulano se autohaga la morición. Tenemos 2 dados. ¿Cómo sale un 8? ¡No! ¡Guardar no! Cargar. Bien. Your diligence is exemplary. Very well. Your own Serás tu propio escarpelo. Observe, then succeed me into the sucker of Shah. Venga, caraca, a ver qué te vas a hacer. ¡Ay, Dios! Directo al cerebro, ¿eh? One hit, critical la macho. Este es el colgante del monje que llevamos. Recordemos que el monje es seguidor del dios del amanecer. Entonces, claro, la diosa Shar es su enemiga. Vamos a tirarle algo. No puedo hacer el rayo. Me ha tocado dormir ya dentro de poco, ¿eh? ¿No puedo pillar los 3? Sí. ¡Surprise! Au. Turn someone inside out. Yes. No es normal lo que quitas, Darion. He keeps saying Daniel's name. He must know more. We need to rouse him. ¿Quieres que lo animemos? Darle un pellizco en los huevos, ya verás cómo se anima. He encontrado un laúd, parece que era del puño ardiente. Good. Its music might help restore him. Show it to him. Por favor, no me hagáis tocar a mí el instrumento. Tocar un poco. Daniel! He's still trapped there. He needs help. Calm. Hola. Breathe. You've been trapped in the Shadowfell for a century. Take a moment to clear your mind. A century? You're Halsin. Daniel said to find you. You must help him, please. I will, but I need to know where Thaniel is. If I venture into the Shadowfell blind, I will never find him. I'm not sure I can put it into words. The landscape there shifts and changes. ¿Había algo que pudiese servirnos como guía? ¿Algo que no haya cambiado? Vamos a dejar que Halsin se encargue. Lavender. Whenever I saw Thaniel, I always smelled lavender. I can work with that. Rest now. Meet me by the lakeshore. I have what we need to proceed, but I'll need your help. Be ready. This may prove perilous. Vale, ¿dónde estaba la vela? Ah, mira aquí. A la vela... tengo malas noticias, niña. Hey, you. I made it. Easy peasy. Muy bien, eres You una find niña Mom muy and bonita. Pops? Tus padres han muerto, encontré sus cadáveres. No. No. Astario en la grada tu decisión, que hijo de puta. Lo siento muchísimo a la vela. Era una escena impactante, sus cadáveres estaban casi vueltos del revés. Lo siento It isn't mucho. true. It isn't. Get away from me. Go. Se ha enfadado. El evento este es verdadero.
de la niña. Pero vamos a hacerlo de Halsey. Que te sale You're random. here. Good. Now we can begin. Antes quiero saber qué podemos esperar, ¿no? Daniel is trapped in the Shadowfell, but thanks to your efforts, I know where to look. Now I must go there, alone. ¿Cómo que tú solo? Oye, ¿no debería ir contigo? No. This opportunity has been 100 years in the making. It has to be me. Bueno. And only me. Ok. Es But tu I didn't mierda, bring Mati. you here to witness an old druid's grandstanding. You have a part to play in this, and I trust you will play it well. With the Oakfather's blessing, I can infiltrate the Shadowfell, but doing so will sap my strength. I'll need your help if I'm to return. I need you to stay here, keep the portal open until I return, and defend it at all costs. Puedes contar conmigo. Good. Now it's important that only I pass through the portal once it opens. The magic is fragile. Any mistake, Nunca he and our intentado one atravesarlo, chance soy así will de be lost tonta. forever. Soy así de buena. It took me years of study. Que me dicen, no te metas ahí, of Vega, y Vega seeking no se the mete. Oakfather's favor, to find a way to part the veil. Pray that this works. Oakfather, hear me, aid me, force open the jaws of darkness, make passage for your vessel of light. It's ready. I'll return with Daniel as soon as possible. Stay close to the portal. Buy me what time you can. Os hago la traducción de todo esto. Van a venir oleadas de enemigos y el portal... O sea, tenemos 5 turnos para que no revienten el portal. El portal tiene 142 de vida. Y esto se va a llenar de bichos. Cuando digo llenar de bichos, es llenar de bichos. Son oleadas, no van a parar de venir hasta que terminen los 5 turnos. Y te hago 2. Mátalo. Bien. Nos falta una sombra que está por ahí guardada. ¡Lo hicimos! It's done. I have him. Tienes a un niño. Muy bien. Ese es el espíritu del bosque. Que ya sabemos que era el mejor amigo de Halsey cuando era Something's pequeño. wrong. Dreadfully wrong. No. It can't be. Tranquilo, papacito. Hay que llevar a Zani a un lugar seguro. Yes. I'll bring him back to camp. No me refería al We'll be campamento, safest pero with us. venga, metamos más niños en I el need to campamento, que puede examine salir mal. him. I need to understand what's wrong. It's almost like something's missing from him. Come ¿Os see suena us que hemos when you empezado este can. directo jugando con un niño al escondite? Así que nada, gracias por quedaros, por ver. Recordad, en mi canal de YouTube iré subiendo los vídeos editados y cortaditos. Me podéis seguir en Twitter y en Instagram. He subido una ilustración de San Valentín, de Astarion, hace poco. Y nada más. Besitos. Besis de Fresi.